Pero conociendo sus inversiones y sobre todo las herencias, ¿quién entonces tendría más dinero? ¿Quién comenzó primero a acumular dinero? El tema de Christian Nodal, señores, y Ángela Aguilar sigue siendo conversación en todos lados. Ahora también se está hablando de contratos prenupciales y de cuánto es la fortuna de cada uno. Tania Charri investigó y nos trae un reportaje muy interesante. Tania. ¿Quién tiene más que quién? Kichín, kichín, kichín. Hola, Tania Charri. No se van. ¿Cómo están, mi querida Lili, mi querida Clarisa? Antes de pasar a la nota de Christian Nodal, quiero felicitarte, Lili, de verdad, por esa entrevista que lograste con Don Omar y lograste sacar lo más profundo que estaba diciendo Don Omar, los sentimientos más profundos de él. Nunca lo había visto hablar así. Felicidades nuevamente. Y otro gol de El Gordo y la Flaca. Bueno, pasando a Christian Nodal y Ángela Aguilar, se ha dicho, bueno, que el contrato prenupcial, que Pepe casi que le cantó la cartilla a Christian para que se casara porque estaba poniendo mal la imagen de Ángela, pero además se está hablando de dinero, de cuánto podría estar ganando Christian Nodal, cuánto podría ser la fortuna de Ángela Aguilar, y yo sé que muchos ya están diciendo, por supuesto Christian tiene más, puede ser, pero Ángela no se queda atrás. A lo largo de sus cortas carreras, Christian Nodal y Ángela Aguilar han vendido millones de discos, han sido nominados a los más importantes premios, han ganado y han llenado grandes escenarios. Es por eso que han amasado sendas fortunas que la han puesto a producir muy bien. Según la revista Forbes, Christian tiene una fortuna de $120 millones. Eso sí, toda esa plata no la ha logrado trabajando solo con la música y la cantada. El mexicano creó junto a su madre la Don Vision e inmobiliaria La Don, que ofrece servicios de promoción, construcción, remodelación, compra, venta, alquiler y o administración de bienes como casas, apartamentos y edificios. Todo esto en México. Junto a su padre, Christian también tiene otra compañía que ofrece promoción, producción y organización de espectáculos musicales y conciertos, así como dirección y formación artística de músicos en México. También Christian es dueño de la marca Nodal, que está ligada a servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería. Asegura su estabilidad financiera a largo plazo, ya que la carrera musical puede ser volátil, a veces está de moda y después no. Segundo, al invertir en diferentes sectores como bienes raíces, tecnología, moda, comida, reducen sus riesgos y crean múltiples fuentes de ingresos. Un excelente ejemplo, lo está haciendo justamente Christian Nodal, quien ha invertido en producción musical, bienes raíces y alimentos, lo que no solo fortalece su patrimonio, sino que también expande su marca. Ángela Aguilar, por su parte, tiene una fortuna de $5 millones de acuerdo a Forbes. Es dueña de marcas ligadas a la industria joyera, cosméticos, entretenimiento y música. Desde el 28 de abril del 2023, Ángela asumió el control y el poder de 8 marcas que fueron creadas y registradas con su nombre artístico por su madre Annelise. También Ángela forma parte de una empresa familiar llamada El Coyote Productos del Campo. Desde los 6 años fue parte de los accionistas de una empresa fundada en Zacatecas y cuenta con una tienda en línea en donde se pueden adquirir productos como muñecas. Con todas estas inversiones desde muy pequeña ha sido independiente económicamente. La cantante también cuenta con su propia línea de perfumes llamadas Alegría, Enamorada y Caricia, que tienen un costo de $80 aproximadamente. Pero conociendo sus inversiones y sobre todo las herencias, ¿quién entonces tendría más dinero? ¿Quién comenzó primero a acumular dinero? ¿Quién lo ha sabido invertir mejor? Lo cierto es que ambos jovencitos son unas minas de oro que seguramente habrán sabido proteger con este matrimonio si por alguna desgracia la unión no dura mucho. Lo que sí es cierto es que, fíjate, Christian, cuando tuvo aquel problema con la casa discográfica, con Universal Music, y cuando ya se resolvió todo, se dio cuenta que él no podía tener, como quien dice, todos los huevos puestos en una sola canasta, ¿no? Entonces empezó a diversificarse para saber que podía tener ingresos de otra manera. Ahora, la marca de Christian se llama Lodan Production, siempre utilizan Lodan, que es Nodal al revés. Eso es Nodal al revés, míralo. Bueno, yo sé, él tuvo su proyecto, o sea, Tania todavía está en medio de pleitos legales, una demanda, creo que son 1 o 2, por lo de Universal y ahora que ha firmado nuevamente con Sony, pero de que es el hombre del momento, de que tiene un catálogo maravilloso, de que definitivamente
le ha ido muy bien, a Ángela también, pero yo pienso que él es mayor que ella, entonces debe de tener más dinero solo porque ha trabajado más años en el medio que Ángela. Eso pienso yo. También tiene un público mucho más amplio, me atrevo a decir, porque Ángela va con su familia. Más internacional, claro, más internacional. Por ejemplo, Nodal llenó en República Dominicana, que tú dices, ¿what? Entonces, es como que creo que también ahí va el balance. Y el pueblo, el público de Ángela es un poquito más México solamente. Dime, Tania. Ya, pero podemos, si miramos esto en una perspectiva de esta forma, Cristian tiene su dinero que ha producido él mismo, ¿no? Pero Ángela tiene su dinero, su propio dinero, pero también tiene dinero que va a heredar, que es mucho dinero y lo sabemos. Bueno, pero eso no cuenta todavía. Sí, eso todavía. Y si Pepe vive hasta los 120 y decide gastarse, imagínate. Yo lo voy a aplaudir. Hasta que no estén las manos, no están seguros. Yo lo sé. Gracias, Tania. Gracias por Lili, eres mujer de palabra. ¡Llegaron las empanadas! ¡Para el equipo! ¡Qué rico! Para Lili, aquí hay suficiente para todos nosotros. De carne, yo creo que traje pocas, ¿verdad? Me faltó una docena. No, pero no es para que engorden, es para que prueben. No me voy a quitar. Bueno, la